Esto ocurrió hace algunos años, pero aún me da una sensación inquietante cada vez que pienso en ello. La única razón por la que hablo de esto ahora es porque siento que ha pasado suficiente tiempo desde que sucedió, y no corro ningún riesgo al ponerlo en internet. En ese entonces mi esposa y yo acabábamos de mudarnos de la ciudad a los suburbios. Acabábamos de tener a nuestro tercer hijo y, entre las cosas del bebé, los juguetes y el caos general, nuestro apartamento se sentía demasiado pequeño. Encontramos una casa agradable en un vecindario tranquilo y seguro. Los vecinos la describían como el tipo de lugar donde te sentirías cómodo dejando las puertas sin seguro. La casa en sí no era enorme, pero definitivamente era un paso adelante respecto al pequeño espacio en el que vivíamos antes. Una de las características que llamó la atención de mi esposa fue el patio trasero. Tenía un hermoso jardín ligeramente descuidado, con algunas estatuas antiguas esparcidas por ahí. Estaban algo desgastadas, con un aspecto un poco inquietante, como algo salido de Game of Thrones. Sé que suena extraño, pero a mi esposa y a mí nos encantó. Decíamos que le daba carácter a nuestro patio. Yo era bastante indiferente, así que lo dejé todo tal como estaba. Estatuas y todo. Pensé que sería menos trabajo para mí, lo cual nunca iba a ser una queja. Unos días después de que nos mudamos, estaba mirando por la ventana, observando el jardín, cuando noté algo extraño. Una de las estatuas, un ángel creo, estaba mirando hacia afuera, lejos de la casa. Todas las demás miraban hacia nosotros, así que se veía raro. Podría haber jurado que todas miraban en la misma dirección, pero no estaba completamente seguro. No le di mucha importancia y asumí que solo estaba recordando mal las cosas. A la mañana siguiente, volví a mirar por la ventana y noté algo más. Otra estatua se había girado, nuevamente mirando hacia afuera, lejos de la casa. Esta vez supe que algo estaba pasando. Nunca había estado tan seguro de algo en mi vida. Le pregunté a mi esposa sobre ello, pero ella simplemente se encogió de hombros y dijo que no había notado nada. Pensé que tal vez era mi hijo, Jimmy, que en ese entonces era un pequeño bromista, siempre tramando algo. Pero cuando le pregunté, me miró como si estuviera loco. Dudaba que él hiciera algo así de todos modos. Sabía que algo estaba pasando, pero no podía probarlo. No quería armar un escándalo, así que traté de ignorarlo. Además, tenía problemas más grandes de los cuales preocuparme. No me gusta admitirlo, pero en ese tiempo el dinero estaba realmente ajustado y vivía con el miedo constante de perder mi trabajo. Pasaron unos días sin nada extraño y empecé a relajarme, pero luego, una tarde, miré por la ventana y casi se me detuvo el corazón. Todas las estatuas estaban alineadas en una fila al borde de la casa, simplemente ahí, de pie. Era una escena espeluznante, como algo sacado de una película de terror. Sé que suena ridículo, pero parte de mí podía sentir que todas esas miradas estaban sobre mí. Mi respiración se volvió superficial. No podía decidir si era más aterrador o extraño. Salí al exterior para observarlas más de cerca, tratando de entender qué estaba pasando. Antes de abrir la puerta trasera, lancé unas miradas nerviosas al jardín para asegurarme de que no había nadie allí afuera. Era de día, pero estaba paranoico. Finalmente, reuní el valor para abrir la puerta e inspeccionar las estatuas. Intenté levantar una de ellas y de inmediato me di cuenta de algo. Esas estatuas eran pesadas, demasiado pesadas para que una sola persona las moviera. Ni siquiera podía mover una yo solo. Mientras debatía qué hacer, mi esposa salió al jardín, y la expresión en su rostro me dijo que estaba tan asustada como yo. Ella sugirió que tal vez algunos de los vecinos estaban jugando una broma para asustar a los nuevos en el barrio, pero esa explicación no tenía ningún sentido. Habíamos conocido a todos los vecinos, y parecían personas normales. Además, me costaba creer que alguien en su sano juicio le hiciera esto a una familia con niños pequeños. Esto era acoso, no una broma inofensiva. Terminamos llamando a la policía, pero como podrías imaginar, no pudieron hacer mucho. Nos sugirieron instalar cámaras de seguridad, pero no teníamos dinero para eso.
Les dije a los policías que lo haríamos, aunque por dentro estaba realmente reacio a hacer algo tan drástico. Se fueron, y supongo que me sentí un poco mejor, aunque mi esposa seguía extremadamente alterada. Mi esposa y yo hicimos todo lo posible para ocultar la situación a nuestros hijos. Digan lo que quieran, pero no queríamos asustarlos. No pasó nada al día siguiente ni al siguiente. Supuse que los policías habían asustado a quien fuera que estuviera detrás de esto, lo cual tenía algo de sentido. Así que intentamos olvidarlo, aunque ninguno de los dos realmente se sentía cómodo. Intenté convencerme de que tal vez mi esposa tenía razón. Tal vez solo había sido una broma o algo por el estilo, pero eso no calmaba mis nervios. Estaba inquieto mirando por las ventanas cada vez que pasaba, esperando medio en broma, medio en serio ver las estatuas en otro lugar. Espero que nadie tenga que experimentar la sensación de sentirse inseguro en su propia casa. Pasaron algunos días sin incidentes, y empecé a pensar que la pesadilla había terminado. Por primera vez en un tiempo, la casa comenzaba a sentirse como un hogar. No podría haber estado más equivocado. Era un fin de semana, no recuerdo si era sábado o domingo, pero definitivamente era un fin de semana porque mis hijos no tenían escuela. Después del desayuno salí al jardín para jugar con mis... Casi solté a mi hijo cuando lo vi. Sin pensar, llevé a los niños adentro y le dije a mi esposa que se quedara en la casa con ellos. No sé qué me pasó. No soy un tipo valiente, pero comencé a correr por el jardín gritando amenazas a quien hubiera vandalizado mi casa. La adrenalina corría por mis venas y estaba buscando pelea, pero no había nadie en mi jardín. Finalmente, me di por vencido en mi búsqueda. Mientras volvía a la casa, la adrenalina se convirtió en puro miedo. Esto era serio. Alguien había dejado un mensaje directo con la intención de asustarnos. Podrían querer hacernos daño, y sabía que la situación solo iba a empeorar. La policía vino otra vez y tomó otro informe, pero sin pistas. No podían hacer mucho. Les insistí en que se quedaran en la propiedad en caso de que esas personas volvieran, pero me dijeron que no tenían suficiente evidencia para justificar el uso de recursos de esa manera. Según ellos, unos adolescentes delincuentes podrían haber sido los responsables del graffiti. No podía creer lo que estaba escuchando. Dijeron que se asegurarían de que un oficial de patrulla estuviera cerca, lo cual supongo que era algo de consuelo. Mi esposa estaba el doble de molesta que yo, así que traté de tranquilizarla diciendo que todo estaría bien, aunque por dentro estaba completamente aterrorizado. Esa noche estaba en la cocina cuando escuché a mi esposa gritar desde la sala de estar. Corrí hacia allí y ella estaba de pie junto a la ventana, señalando hacia afuera. Miré y se me cayó el estómago. Había 5 personas en nuestro patio trasero, cada una con una máscara blanca cubriéndoles el rostro. Estaban bailando de una forma extraña y espasmódica, casi como si fueran marionetas. Nos quedamos allí, mirándolos, demasiado impactados para movernos. Era aterrador. No sé qué intentaban lograr, pero era lo más perturbador que había visto en mi vida. Salí de mi trance, agarré el cuchillo más grande que teníamos en la cocina y básicamente le grité a mi esposa que llamara a la policía. Mientras ella lo hacía, salí corriendo por la puerta trasera con el cuchillo en la mano. Grité como un loco y di un paso hacia ellos antes de arrepentirme al instante. Eran 5 y yo estaba solo. Podrían haber estado armados. Antes de que pudiera pasar algo más, me giré y corrí de regreso a la casa como un cobarde. Sin embargo, el cuchillo debió asustarlos porque dejaron de bailar y corrieron hacia el jardín, desapareciendo de nuestra vista. Le dije a mi esposa que corriera al piso de arriba, encontrara a los niños y se escondiera. Mientras tanto, yo vigilaba la puerta trasera en caso de que intentaran entrar. Para cuando llegó la policía, esas personas ya se habían ido. Los agentes hicieron una búsqueda exhaustiva, pero no encontraron ningún rastro de ellos. Ese fue el colmo. No me importaron los costos. Al día siguiente compré e instalé cámaras de seguridad. Mi esposa estuvo histérica durante semanas después de eso, rogándome que nos mudáramos a otro lugar.
Le dije que si volvía a pasar algo más, lo haríamos, aunque probablemente nos arruinaríamos financieramente si llegaba a ese punto. Por suerte, las cámaras debieron hacer efecto, porque esas personas nunca regresaron y no volvimos a tener otro incidente en la propiedad. Sin embargo, lo más aterrador de todo es que todavía vivimos en la misma casa y nunca obtuvimos una explicación de lo que sucedió. Cuando compré mi primera casa, tenía solo 27 años. Había ahorrado durante años y, aunque era un lugar pequeño y modesto, me sentía orgulloso de él. Sin embargo, mudarme fue un desafío. Había vivido con mis padres toda mi vida, junto con 3 hermanos y 2 perros. La casa siempre estaba llena de ruido y vida, pero esta era realmente silenciosa, muy silenciosa. Eso fue lo más difícil de la transición, la falta de ruido. Vivir solo se sentía extraño, y al principio no estaba seguro de si alguna vez me acostumbraría. Estoy seguro de que cualquiera que haya pasado de vivir con su familia a vivir solo, sabe de lo que hablo. Una cosa que me encantaba de la casa era el pequeño balcón en el segundo piso. No te hagas una idea equivocada, ni siquiera sé si realmente podría llamarlo un balcón. Apenas era lo suficientemente grande para estar de pie y ni siquiera cabía una silla allí. A pesar de eso, salía ahí casi todas las noches después del trabajo para relajarme y despejar la mente. Fumaba bastante seguido, pero odiaba el olor, así que fumar dentro no era una opción para mí. El balcón era perfecto por eso. No tenía que salir de casa para fumar. Era un pequeño lujo. Voy a describir el diseño de la propiedad para que lo que estoy a punto de contar tenga sentido. La cuadra donde vivía era bastante estándar, con casas adyacentes unas a otras a lo largo de la calle. Detrás de la mía era igual, lo que significaba que todos los patios traseros estarían conectados si no fuera por las cercas de 3 metros que delimitaban las propiedades. Desde mi balcón, podía ver el patio trasero de mi vecino y todo lo que había allí. Después de unas semanas, me di cuenta de que había conocido a casi todos los vecinos, excepto a él. Pensándolo bien, ni siquiera lo había visto. Jamás lo vi en el patio ni asomado por la ventana de su habitación. Nada. Era como si no existiera, si no fuera por la luz de su habitación que ocasionalmente estaba encendida por la noche. Habría pensado que la casa estaba deshabitada. Supuse que era una persona mayor quien vivía ahí, ya que el césped parecía no haberse cortado en años, y nunca se oían sonidos provenientes de su patio. Después de una semana más, la curiosidad me ganó y decidí presentarme. Un sábado caminé alrededor de la cuadra hasta su casa, pensando en tocar la puerta y quizá entablar una conversación. Pero la casa se veía en mal estado. Decir en mal estado era quedarse corto. Parecía completamente abandonada. El jardín era un desastre, cubierto de maleza, y la pintura de las paredes estaba descascarada. Algunas partes del revestimiento estaban rasgadas y el camino de entrada estaba manchado. El timbre no funcionaba, así que golpeé la puerta varias veces y esperé. Nada. Me sentí raro estando ahí y empecé a pensar que tal vez la casa realmente estaba vacía. Pero entonces vi un leve movimiento detrás de una cortina, un pequeño destello, como si alguien estuviera espiándome. Eso me bastó para saber que alguien estaba ahí. Me di la vuelta para irme, pero de repente, la puerta se abrió de golpe, golpeando la pared como si alguien la hubiera arrancado con furia. Me sobresalté y me giré rápidamente. Frente a mí estaba una mujer asiática anciana parada en el umbral, mirándome fijamente. Era bajita, con el cabello gris recogido en un moño apretado. Su piel estaba arrugada, pero de alguna manera tensa, como si estuviera contrayendo los músculos de la cara. Sus ojos estaban muy abiertos, inquietantemente abiertos. No voy a mentir, me asusté mucho solo de verla. Había algo raro en ella, como si estuviera bajo el efecto de alguna droga. No dijo ni una palabra, solo me miró sin expresión alguna en su rostro.
Finalmente, aclaré mi garganta y me presenté como su nuevo vecino. Tras unos segundos, dijo que se llamaba Priscila y esbozó una leve sonrisa. Eso fue todo. Ni siquiera me preguntó mi nombre. Simplemente se quedó allí, observándome. Asentí con la cabeza y me di la vuelta, sin saber qué más decir. Me fui sintiéndome más perturbado de lo que quería admitir. No escuché que cerrara la puerta detrás de mí, pero tampoco quise mirar hacia atrás. Esa noche salí a mi balcón como de costumbre, intentando olvidar esa extraña interacción. En ese momento no tenía idea del problema en el que estaba a punto de meterme. Cuando miré por encima del barandal, ahí estaba ella, esa mujer extraña de antes, parada en el centro de su patio, mirando directamente hacia mi casa. No se movía, no llamaba, solo se quedaba ahí, observando. Fue uno de esos momentos en los que te preguntas si realmente estás viendo lo que crees que estás viendo. No sabía si debía decir algo, saludar o fingir que no la había notado. Fue una de las cosas más inquietantes que había visto, y no sabía cómo manejarlo. Flipantemente manejé la situación. No quiero ni decir que estaba confiado, porque la verdad era que no estaba pensando claramente. Me dirigí a la puerta y la abrí sin mirar antes por la mirilla, y ahí estaba ella, la misma anciana, con esa expresión en su rostro que no era ni una sonrisa ni una mirada de enojo, sino algo que parecía más vacío. ¿Qué está haciendo?, le pregunté, tratando de mantener la calma aunque mi corazón latía con fuerza. No respondió. Simplemente me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, con una voz ronca y temblorosa, susurró: ¿Tienes algo para mí? La pregunta me desconcertó completamente. ¿Algo para ella? ¿Qué se suponía que eso significaba? ¿Algo para usted? No sé a qué se refiere. Por favor, váyase. No vuelva a tocar mi puerta. Cerré la puerta antes de que pudiera responder, aunque no parecía que estuviera a punto de decir algo más. Me quedé allí por un momento, respirando profundamente y tratando de calmarme. Desde ese momento algo cambió. La mañana siguiente encontré un mechón de cabello gris, perfectamente atado con una cinta roja, dejado en mi balcón. Sabía que era de ella. No había forma de que alguien más estuviera haciendo esto. Esta vez no lo ignoré. Llamé a la policía y reporté la situación, pero no sirvió de nada. Dijeron que, técnicamente, no había hecho nada ilegal, y como no la había visto físicamente entrar a mi propiedad, no podían tomar ninguna acción. Durante las semanas siguientes, los incidentes empeoraron. Siempre encontraba algo nuevo en mi propiedad. Una prenda, un utensilio viejo, a veces cosas que parecían rotas o sucias, pero cada vez más inquietantes. Incluso llegué a encontrar una muñeca antigua, de esas con ojos de vidrio, colocada perfectamente al pie de mi balcón. No podía evitar sentir que cada uno de estos objetos tenía un mensaje, aunque no sabía cuál. Mis noches dejaron de ser tranquilas. Ya no salía al balcón, no podía. Sentía sus ojos en mí incluso desde dentro de mi casa. Finalmente, una noche cuando estaba tratando de dormir, escuché algo. Un rasguido. Al principio pensé que era el viento, pero no había viento esa noche. Me levanté y fui a revisar todas las ventanas, pero no vi nada. Sin embargo, el ruido continuaba. Un sonido rítmico y agudo, como si alguien estuviera arañando las paredes de mi casa. Entonces lo vi. Ella estaba en mi patio trasero, mirando hacia mi ventana con una sonrisa torcida. Su rostro parecía más tenso que antes, como si estuviera forzando cada músculo. En su mano sostenía algo que no pude distinguir a la luz tenue, pero la forma en que lo apretaba me dejó helado. Llamé a la policía de nuevo, pero cuando llegaron ella ya se había ido. Registraron el área y dijeron que no había señales de intrusión. Comenzaron a tratarme como si estuviera paranoico, pero yo sabía lo que había visto. Sabía que no estaba imaginando nada de esto. Algo estaba terriblemente mal con esa mujer.
y sentía que era solo el comienzo de algo mucho peor.